Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro grandioso podcast El Arte de Recordar. Pues me presento, mi nombre es Shishel y mi compañera es Brisa y somos alumnos del Conalep Chalco 263 de quinto semestre y nuestro gran tema de hoy es tras la revolución y voces del cambio. Hoy vamos a hablar del México posrevolucionario hasta el cardenismo, un periodo con violencia, reformas, petróleo, presidentes que mandaban sin ser presidentes y hasta una guerra religiosa que parecía telenovela. Así que vayan preparando sus palomitas y su refresco porque vamos a descubrir la época de 1920 y 1940. El país después de la revolución. Vamos a empezar. Año 1920. México está saliendo de la revolución. La economía está por los suelos, los caudillos traen más armas que sentido común, los campos están abandonados y la gente quiere paz. Pues básicamente México estaba como laptop vieja, como del año de la canica, caliente, lenta y lista para apagarse sola. Pero todo esto cambió con la llegada de Álvaro Obregón. El 1 de diciembre de 1920 y dice, vamos a reconstruir esto. Sus prioridades fueron reorganizar al país, calmar a los caudillos, retomar relaciones con Estados Unidos e impulsar la educación, que principalmente nadie había abogado por ese tipo de temas. Donde también ser el primer presidente en sobrevivir a la revolución y gobernar por completo, victoria personal. Pero también Obregón nombró a José Vasconcelos como secretario de Educación, que fue uno de los principales impulsos para darle prioridad a este tema que no era bien visto. Donde también José Vasconcelos construyó miles de escuelas, alfabetizó a millones y llevó libros y música y arte a zonas rurales y promovió los murales con Rivera, Orozco. Él solito cambió la cultura del país y yo apenas puedo leer 2 libros al año. Sí, Vasconcelos fue algo así como el influencer educativo de los 20. Calles toma posesión el 1 de diciembre de 1924. Su objetivo era modernizar México y lo hizo con las reformas económicas. Creó el Banco de México en 1925, impulsó carreteras, ferrocarriles y estabilidad económica, así como también reorganizó el sector agrario. O sea, que fue como el que puso orden después del desastre. Sí, eso es correcto. Después, en el año 1926, se creó la Guerra Cristera, donde Calles aplicó estrictamente las leyes anticlericales de la Constitución de 1917. La Iglesia respondió con protestas y después con una rebelión armada. Y así empezó la Guerra Cristera, la telenovela histórica que nadie pidió, absolutamente. Fue muy sangrienta. Terminó oficialmente en 1929, después de acuerdos entre el gobierno y la Iglesia. Y esto nos lleva a un aprendizaje, que no te pelees con la Iglesia en los 20. Literalmente todos pierden. En esta parte es importante agregar que en 1928 fue el asesinato de Obregón. Obregón fue reelecto en 1928, pero fue asesinado el 17 de julio de ese mismo año. Esto dejó al país sin líder fuerte, excepto que el que ya controlaba todo, o sea, Calles. O sea, que dijo Calles, pues sí, no hay presidente, yo mando. En 1929, Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, PNR, para controlar las disputas políticas. Este partido evolucionaría en el PRI. O sea, que el PNR era como el grupo de WhatsApp, donde Calles decía quién era presidente. De hecho, algunos de los presidentes que no mandaban eran principalmente 3. Emilio Portes Gil, 1928-1930, Pascual Ortiz Rubio, 1930-1932, Abelardo L. Rodríguez, 1932-1934. Pues 3 presidentes distintos, un solo jefe. Calles fue básicamente el Thanos posrevolucionario. La transformación total. Cárdenas llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1934. Calles creyó que sería fácil manipularlo. No, error.
Nivel épico. En abril de 1936, Cárdenas expulsó a Calles y terminó el maximato. Entonces Cárdenas literalmente dijo: gracias por participar, pero ya vete. De hecho, algunas de las grandes reformas del cardenismo es la reforma agraria. En 1934-1940, Cárdenas reparte más de 18 millones de hectáreas, reorganiza el campo en ejidos y apoya con créditos y maquinaria. Por lo cual básicamente por fin cumplió lo que Zapata pedía desde 1910. Después, la educación socialista, de 1934 a 1940. Se agregó el artículo 3 a la educación socialista en 1934. Se crearon escuelas rurales, misiones culturales, educación técnica para obreros y campesinos. Y pues por último es la organización obrera y campesina, en donde las fechas y los datos es que la fundamentación de la CTM fue en 1936 y la fundación de la SNC en 1938, reorganización del PNR a PRM en 1938. Cárdenas reorganizó el sistema político en 4 sectores: obrero, campesino, popular y militar. O sea, como si repartiera sillas antes de empezar un juego de mesa. El 23 de junio de 1937, Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles para mejorar la comunicación y el comercio. Así nació Ferrocarriles Nacionales de México y los trenes funcionaban increíblemente. Y por último, el 18 de marzo de 1938 es la fecha estrella. Los trabajadores petroleros exigían mejores salarios. Las empresas extranjeras se negaron. El gobierno dictamó que sí podían pagarlo y aún así lo obedecieron. Y pues Cárdenas dijo: ¿no quieren? Pues gracias, el petróleo es mío. Decreto de expropiación. Se creó Pemex ese mismo año. Una de estas decisiones más simbólicas y nacionalistas del siglo XX. Agradecemos que hayas llegado hasta acá. Ahora te vamos a dar un breve resumen de lo que tratamos en este podcast. Este podcast aborda el periodo histórico que va desde 1920 a 1940, una de las etapas más complejas e importantes de la construcción del México moderno. A través de un diálogo dinámico, se analizan los procesos políticos, sociales y económicos que ocurrieron después de la Revolución Mexicana. Este episodio inicia conceptualizando las condiciones de México tras la Revolución, la economía devastada, el campo abandonado, las luchas entre caudillos y un país fragmentado. También se analiza el gobierno de Álvaro Obregón, quien asumió la presidencia en 1920 y emprendió la reconstrucción nacional mediante acuerdos con caudillos, tratados internacionales y una gran reforma educativa. Así como también se destaca la labor de José Vasconcelos como secretario de Educación. Su campaña de alfabetización, la creación de miles de escuelas, bibliotecas, ediciones de libros y el impulso del arte muralista lo ayudó a unificar culturalmente al país. Por otra parte, se examinó cómo Calles buscó consolidar un Estado moderno, centralizado y con marco institucional. Entre sus principales acciones se menciona la creación del Banco de México en 1925, la reorganización económica y la construcción de la infraestructura. Uno de los puntos centrales es la explicación de la Guerra Cristera, que fue un conflicto armado entre el gobierno y los grupos políticos originado por la aplicación estricta de las leyes anticlericales. Se originó de 1926 a 1929. El podcast describe las tensiones sociales, políticas y las características de este conflicto, así como su impacto nacional. Y por último, el Maximato, que tuvo una duración de 1928 a 1934. Espero que como a mí te haya llamado mucho la atención este tema, pues tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, el país entró en una etapa conocida como el Maximato, en la que Plutarco Elías Calles ejerce su poder sin ocupar la presidencia. Se explica la fundación del Partido Nacional Revolucionario PNR en 1929, cuyo propósito era organizar la vida política del país, evitar más enfrentamientos violentos que se daban a causa del poder. De igual forma, se hace mención que durante el Maximato gobernaron 3 presidentes, Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. Pero Calles mantuvo una influencia principal.
El podcast analiza cómo cada etapa buscó acabar con el poder de los caudillos, aunque terminó creando uno nuevo, el de Calles mismo. Pero no solo eso, el episodio dedica una gran parte a estudiar la llegada de Lázaro Cárdenas. Él llegó al poder en 1934, quien rápidamente rompió con el control de Calles y lo expulsó del país en 1936, marcando el fin del maximato. El podcast describe detalladamente las principales políticas cardenistas. Sin más que decir, espero que este podcast haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo, y muchas gracias por su atención. Los vemos en el siguiente episodio.